Bueno, estamos para Mil Patagonias TV con Josefina Swils. Josefina tiene una historia de vida, de lucha y además motivante también para muchas otras mujeres, para niños y niñas. Así que vamos a conversar con ella. Josefina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, y gracias por compartir tu historia con nosotros. Yo desdoblaría tu historia en dos, ¿no? Que tiene que ver también con una denuncia que llevaste adelante, con el acompañamiento de tu mamá y de tus hermanos, y después con una lucha ya, ¿no? Más personal. Más personal y una Josefina tal vez más adulta. Sí. Vos avanzaste, tomaste la decisión de quitarte el apellido de tu progenitor, Sí, que tu progenitor además fue tu abusador, ¿no? En la infancia. sí, tal cual. A los 26 años, 26, 27 años por ahí, ya tenía claro que quería quitarme su apellido. Hacía mucho tiempo que yo no usaba su apellido. Por ejemplo, mi firma, desde que me renové el DNI, cuando en la adolescencia que tenés que renovar el DNI la última vez, ya mi firma era J. Swils y siempre usé ese apellido. Para arrancar desde el comienzo, ¿no? de tu historia, porque tiene que ver también con esos secretos que se guardan durante mucho tiempo. Vos pudiste contarle a tu mamá esta historia de abuso por parte de tu progenitor, Sí. y además a partir de eso empezó toda una, digamos, una historia también vinculada con las instituciones y con la justicia, y a veces la falta de respuestas, ¿no? Una justicia que no está a la altura de las circunstancias, de revictimizar a la víctima. Sí. Contanos cómo fue eso, ¿no? Ese comienzo de tu historia. Yo sufrí abusos sexuales por parte de mi progenitor desde los 3 años, que es lo primero que recuerdo, hasta los 10 años, que fue la última vez que yo lo vi. A los 11, que esto fue en 1996, le conté a mi mamá. Y en ese momento mi mamá me creyó, no lo dudó ni un momento, y hicimos la denuncia. En esa época no había juzgado de menores, entonces esta causa, si yo mal no recuerdo, cayó en el juzgado número 3. Y nada, fue como recortito todo porque me hicieron una pericia psicológica, o sea, había una una psicóloga, un médico que hicieron sus pericias y eso fue todo para mí, no hubo nada más. ¿Se sabe en qué concluyeron esas pericias? ¿No? ¿Confirmaban, daban cuenta, hacían alguna sugerencia? ¿Quién tenía esa causa? ¿Por qué la causa termina cayendo? Prescribe, ¿no? Yo era chica en ese momento, tenía 11 años, me acuerdo de escuchar al médico diciendo algo como que podían haber tipo cicatrices o cosas por el estilo. Yo realmente mucho más que eso no sé, porque mi mamá nunca tuvo acceso a tener una copia del expediente que existió. Tampoco le informaron si quería ser querellante, o sea, ella era como la madre de la víctima y ya está, y se suponía que el Estado tenía que investigar, ¿no? La fiscalía. Realmente ella no tuvo muchos recursos para poder, no sé, quizás plantarse de otra manera frente a eso, eran otras épocas, ella estaba sola con nosotros, tengo 2 hermanos más. Siempre fue el sostén de la familia, entonces para ella hasta emocionalmente fue muy duro y después ella tenía que seguir todos los días con nosotros, entonces fue muy difícil para ella poder seguir esa causa. Lo que sé es que en un momento yo hablé, lo contaba, porque una vez que hablé se lo contaba a mis amigas, y una de mis amigas de esa época, la mamá era abogada, entonces habló con mi mamá y como que trató de involucrarse en la causa. Recién ahí me llamaron a declarar por esa, o sea, fue como... Yo ya tenía 16 años para ese momento, habían pasado 5 años desde que habíamos hecho la denuncia, y recién ahí como que se activó algo y fue un trabajador social a mi casa y él mismo me informó que el trabajador social debería haber estado como máximo 48 horas después de una denuncia de ese tipo, ¿no? Bueno, él hizo el informe y
me acuerdo que me tomaron, la secretaria de la fiscal me tomó Sí. la declaración, yo estaba con esta mujer que ejercía de abogada, y en lo que me acuerdo, yo tenía 16 años, así que eso sí me acuerdo bastante bien, que me hacían preguntas dirigidas, no me dejaron decir lo que yo recordaba. Y yo me daba cuenta que esas preguntas dirigidas iban a que no. A que la declaración quedaba como que no había pasado nada o que había sido algo muy leve. Y enfrente mío esa mujer le preguntó a la abogada hasta dónde quería llegar o a dónde quería llegar con esa causa, y la mujer, que tenía una hija, le dijo, bueno, si le hubiese pasado a mi hija yo querría llegar hasta las últimas instancias, ¿no? Que lo que corresponde es que una persona que comete un delito de ese tipo esté presa en los años que le corresponda por el delito que hizo. Yo me fui, me acuerdo de esa entrevista muy frustrada porque... Primero porque sabía que me habían manipulado lo que yo quería decir, y después porque me pareció una falta de respeto, me pareció que eso era violencia institucional, más cuando fui grande me di cuenta o supe que eso se llama violencia institucional. Que hagan una pregunta así enfrente mío, que fui la víctima, y que digan a dónde quería llegar con eso, ¿no? Para algo existen las leyes, para que las cumplamos y vivamos en una sociedad en armonía, ¿no? Y cuando uno no cumple una ley, debería ser sancionado por eso. Vos no tuviste entonces seguimiento de ninguna institución. En su No. momento se hace la denuncia y prácticamente las abandonan, ¿no? A vos, a tu mamá que te había acompañado Sí. en ese momento, nadie hace un seguimiento de cómo estabas vos. No, y de hecho mi mamá tuvo una orden de restricción, o sea que evitaba el acercamiento de esa persona hacia nosotros por parte de otro juez, no el que tenía la causa de la denuncia penal. Y quedó como en el abandono eso. De hecho, ella fue muchas veces a pedir el expediente. La última vez que fue a pedir el expediente fue en el año 2006, cuando se pide la prescripción, porque justamente esta persona me había encontrado, o sea, mi progenitor me había ubicado a través de un buscador de personas por internet, y bueno, yo en ese momento estaba asustada, ya casi tenía 21 años, pero seguía teniendo miedo. ¿Y él te busca para qué? No sé, porque su mensaje fue: Josefina, por favor, necesito hablar con vos, es urgente, besos, y su nombre. Y en ese momento yo estaba en la universidad y vivía en otra ciudad y estaba sola. Entonces, por supuesto que tenía miedo, ¿no? Porque además mi mamá nunca tuvo la patria potestad nuestra. Para la ley esa persona seguía siendo lo que llaman padre, ¿no? Que para mí no lo es. Y bueno, eso quedó ahí. Mi mamá fue un día, le mostraron el expediente, ella anotó que faltaban muchas cosas, muchos papeles que ella había entregado. La enviaron, la pasearon, ¿no? La mandaron a una oficina, a otro lugar. Cuando logró ver el expediente, le dijo, quiero sacarle una fotocopia. Le dijeron, tiene que traer una nota. Sí. Volvió al otro día con la nota y el expediente había desaparecido. Y después de eso hubo cuando yo inicié mi trámite del apellido, que tenía que presentar como antecedente que existió esta causa penal, para marcar el justo motivo de quitarme de la supresión del apellido, este expediente ya no existía más en la ciudad y solo quedó el número. ¿Y vos eso lo relacionás con situaciones que le ocurren a muchas personas que llegan con este tipo de denuncias? ¿O por ahí algún tipo de vínculos que tenía este hombre con la justicia? Digo, ¿por qué esto? ¿Por qué la desaparición de un expediente? ¿Por qué ese paseo por oficinas haciendo trámites permanentes? Yo creo que debe tener un poco de las dos cosas. Hasta lo que yo sabía, la fiscal de la causa, antes de ser fiscal, había sido abogada, había ejercido como abogada y lo conocía a él, había sido abogada de él.
por lo que me dijeron muchos penalistas con los que me reuní después, cuando yo ya era adulta, me dijeron que no estaba obligada a excusarse, porque cuando vos podés tener un conflicto de intereses, sí. cuando hay una persona que, no sé, qué sé yo, tu mamá es jueza y le toca Sí. una causa que es en contra tuyo, quizás debería excusarse, ¿no? Lo que me dijeron fue que legalmente no necesitaba excusarse, no Porque era cliente, necesario. no había un vínculo. No me explicaron por qué, pero me dijeron que Ajá. legalmente no era una obligación, que quizás moralmente sí debería haberlo hecho. Fue la opinión de otras personas, claramente no fue la opinión de esta profesional, que de hecho no usó cámara GESEL conmigo, nada, no quedó nada de eso, no hay nada de ese registro. Por ahí, en el momento en el que a vos te pasó, no se hablaba tanto de También, esto, no se hablaba públicamente. Sí. Te pregunto, ¿qué te pasa a vos cuando conocés tantos casos públicos, ¿no? O que se van conociendo de niños, niñas, mujeres que son sometidas, no solamente a este tipo de maltrato por parte de varones o de abusadores, sino también de las mismas instituciones? ¿Qué te pasa con tu experiencia personal, no? Y que no aprendimos nada, que todavía no aprendemos. O sea, falta, si bien hay muchos avances y los festejo a todos, falta quizás hasta que eduquen humanamente a las personas que trabajan en el sistema judicial, porque son muy pocas, me consta porque algunas muy buenas personas he conocido, pero otras pareciera que las víctimas son solo números o expedientes, papeles, no son personas. Y sobre todo en delitos que tienen que ver con niños o con adolescentes, me parece que es súper importante tener un trato humano con las personas. Y qué sé yo, los padres que también están a cargo de esos niños que no son los agresores, también son víctimas de esa situación, son víctimas del abuso por parte de quien cometió el delito y son víctimas del maltrato institucional que muchas veces te pasean, no tienen pasos claros a seguir. O sea, para mí sería tan simple, qué sé yo estudié ciencia y en un laboratorio vos tenés protocolos a seguir. Yo creería que debería haber una lista que cuando vos haces una denuncia por abuso tengas una lista de cuáles son los pasos que tenés que hacer. No sé, ir a un terapeuta, pero legalmente lo que hay que hacer, ¿entendés? Si tenés que hacer la denuncia a la policía, a dónde, y que eso esté claro, que eso esté sistematizado. No debe ser tan complicado hacer eso. Yo creo que no debe ser complicado. Solamente que no han puesto energías en realmente facilitar eso para una familia que ya toda la situación, cuando se descubre una situación así, es una tormenta. Es angustiante y es algo terrible. Vos tuviste lo más importante, que es que te crea tu madre, ¿no? Sí. Y que además te acompaña en ese proceso. Sí. ¿Qué te pasó con el resto? El resto de la familia, de los conocidos. Digo, el tema del no creer, ¿no? Que es lo más doloroso, me parece, también en estas historias. Yo creo que hubieron personas que me creyeron, que no lo dudaron, hubieron personas que hicieron de cuenta que eso no sucedió, o le restaron importancia. Hubieron otras personas en las que confié, que conocían a este agresor y sentí que me terminaron traicionando porque estuvieron en contacto con esa persona y me terminaron diciendo que le creían a él y no me creían a mí. Sigo sin entender cómo no le puedes creer a un menor que no puede inventar una situación así. Además, no sé, realmente a mí no me entra en la cabeza que alguien pueda inventar una situación así. Entonces no puedo creer que alguien no le crea a una persona que está contando que ha sufrido una situación de tales características, ¿no? Después viene la segunda etapa de tu historia, que tiene que ver con esto, ¿no? Vos decidís quitarte ese apellido que no lo sentías como propio. Sí. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque la verdad que creo que no hay precedentes, ¿no? Que una víctima de abuso por parte de su progenitor haya pedido quitarse su apellido. No, hasta que yo lo empecé no había precedentes, porque de hecho estuve como 1 año y medio, 2,
reuniéndome con todos los abogados que conocía y la mayoría me dijeron que no iba a poder hacer eso, que me iba a costar mucho, que tal vez me tomaba 30 años hacerlo. O sea, era súper desalentador todo lo que me decían. Yo creo que fue un proceso porque cuando tuve una época en la que me sentía muy niña y me costó reconocerme como mujer. Y, perdón, yo creo que poder iniciar ese trámite me permitió pararme desde otro lugar. Salirme del lugar de víctima, que sentís que no podés hacer nada, que tenés las manos atadas, que nadie te ayuda y que estás desprotegido, porque además, digamos, si vos creces y desarrollás tu psiquis como niño en esa desprotección, porque son tus padres los que te deben proteger, amar y cuidar, etc. Pero cuando uno de tus progenitores ejerce ese tipo de violencia contra vos, vos te sentís desprotegido. La segunda desprotección que sentí fue por parte del sistema judicial porque no hizo nada. Entonces uno crece en esa sensación de que no hay nadie que lo cuide. Si bien mi mamá sí me cuidó, había una desprotección, una ausencia de protección, más que nada por esta persona que ejerció ese delito. Y eso no me permitía salirme de ese lugar de víctima y es algo que uno no se lo va a olvidar nunca, que seguramente me acompaña hasta el día que me muera y que es como un padecimiento que lo seguís teniendo aunque no sigas siendo víctima de esa persona, pero en tu cabeza queda eso. Entonces tuve situaciones en mi vida en las que me encontré, siempre hice terapia y me encontré en un momento como que estaba volviendo a revivir todo eso, ¿no? Lo estaba volviendo a traer a mi vida. Entonces dije, no, como algo tengo que hacer con esto. Y como yo ya había dejado de usar ese apellido, naturalmente me salió así. No fue algo que planifiqué, ¿no? Me salía así. Quizás solo sabían el otro apellido, el apellido de mi progenitor, solo lo sabían quienes estaban en una institución educativa, claro, conmigo, en el secundario, en la universidad, porque obviamente como son papeles legales figura ese apellido, sí. ¿No? Pero yo tenía los dos apellidos, entonces siempre aclaraba que me dijeran el segundo, que si decían el primero, el segundo igual tenía que estar, porque estaban los dos en mi documento. O sea, siempre defendía esa parte de mi identidad, ¿no? El apellido de mi mamá. Y efectivamente, cuando yo pude iniciar ese trámite, fue poner en acción un montón de impotencias que tenía dentro mío, ¿no? O sea, fue una injusticia que esa persona nunca fue presa, que debería haber estado presa, sobre todo para el cuidado de otras personas, no solamente por lo que me hizo a mí. Y fue también una manera de tener justicia para mí, porque a mí me daba vergüenza tener el apellido de él, me daba vergüenza que me preguntaran si era su hija, me parecía que era un castigo, además de tener su marca en mi cabeza. Cortaste vínculo, sí, ¿no? Sí. Eras muy chica, el vínculo se cortó. Una vez que hicimos la denuncia, él no se comunicó con nosotros, nunca más. O sea, mi mamá le dijo que yo le había contado, lo insultó. Creo que lo normal que puede hacer una madre, ¿no? Mínimo, por teléfono, porque ya no vivía en la ciudad. Y ahí quedó. Él no apareció. Apareció en este momento que te digo que me ubicó por un buscador de personas, sí. Y solo eso. ¿Y por qué con todo este justificativo, ¿no? Con estos argumentos que vos tenías para mostrarle a cualquier juez, se te hizo tan difícil el tema de la supresión del apellido? Tuviste que dar tantas vueltas también. Y porque el Código Civil dice que para quitarte un apellido biológico tenés que tener un justo motivo. ¿Qué es un justo motivo? A ver. Eso te lo debería contestar un juez, porque sí. Queda a criterio de cada juez. No está escrito en el Código Civil cuál es el justo motivo. El justo motivo lo define el juez. Sí. O sea, el que tenía tu caso definía... Sí. ¿Te encontraste con negativas antes de
digamos, de algún juez en un momento? No llegué a hablar nunca con ningún juez para preguntarle cuál era el justo motivo. Si era universal, porque no figura en el Código Civil eso. Y cuando lo reformaron tampoco cambiaron, no modificaron eso. No sé cuál es. Yo lo hablé mucho en terapia eso. Según mi terapeuta, y calculo que muchos terapeutas, el justo motivo es la propia manifestación de la voluntad de quien lo solicita, ¿no? Porque para mí mi justo motivo es haber sido víctima de abuso sexual. Quizás para otra persona el justo motivo sea el abandono y todas las peripecias que puede haber vivido luego del abandono de algún progenitor. Para otro puede ser que sea el asesino o la asesina de su madre o su padre. En estos casos de femicidio que conocemos hoy, en los casos de ¿no? femicidio, no sé, pueden haber muchos maltratos. Hay muchos otros tipos de violencias que se ejercen sobre los niños que no necesariamente son sexuales. Y eso también deja marcas en la psiquis de las personas. Y son cuestiones que uno luego tiene que trabajar para poder vivir en sociedad y para poder vivir y tener una vida plena o intentar encontrarle su camino de felicidad, ¿no? Vos te encontraste con gente del CELS, de Centro de Estudios Legales y Sociales. Ellos te ayudaron en esta búsqueda, digamos, de con quién dar para poder avanzar con tu objetivo. Yo conocí a una mujer feminista que se llama Marta Lanís, que es parte de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, creo. Sí. Y ella me contactó con la gente del CELS, y la gente del CELS, que en ese momento me parece que tenían como una cátedra que estaba dentro de la UBA, creo que era una cuestión así, y ellos tenían como unas prácticas para los chicos que estudian abogacía, y ellos fueron los que me consiguieron la entrevista con el defensor. O sea, ellos buscaron cuál era el camino, porque yo no tenía, en ese momento todavía estaba en la universidad, y no tenía solvencia económica para pagar un abogado y poder, no sé, tener una representación legal, ¿no? Claro. Entonces, ahí el defensor, este defensor público de la Ciudad de Buenos Aires, me llevó el caso. Y lo hice así porque yo vivía en Buenos Aires, me había cambiado el domicilio a Buenos Aires, y todo pasa allá, ¿no? Como que acá en Comodoro me había quedado esa sensación amarga de que nunca iba a poder hacer nada acá porque, bueno, no funcionó lo más básico, que era algo penal, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo creo que menos me iban a prestar atención con quitarme el apellido. ¿Desde qué año vos ya no tenés ese apellido que tanto te perturbaba, ¿no? Y que te permitió liberarte en algún punto, ¿no? En tu historia. Desde el 2016. 2016. En abril me avisaron que terminó el juicio, en junio me mandaron los papeles y en septiembre tuve mi plástico nuevo. ¿Pudiste poner en las redes, por ejemplo? Vos nos contabas que ni siquiera ponías tu nombre y tu apellido, ¿no? En las redes por temor, un poco. Y después porque no querías tener que cargar con ese apellido que no era tuyo. Sí, un poco resguardarme porque no quería que me encuentre esa persona, porque seguía sintiendo miedo, y después de ese momento como que me envalenté un poco, perdí el miedo que le tenía a esa persona. Un miedo irracional, ¿no? Como todos los miedos, pero perdí la necesidad de estar oculta para que él no me encuentre, porque para mí él era un monstruo. Entonces ahí me di cuenta que crecí, que ya era grande, que me había convertido en una mujer, que me podía defender, porque siento que todo ese camino que hice, que lo hice sola al segundo, me permitió mostrarme a mí que me podía defender, que ya no estaba indefensa y que era grande para cuidarme sola. En ese momento ya, o sea, yo me acuerdo que en Facebook, por ejemplo, no tenía en la foto de perfil, tenía una foto X, no tenía mi foto, y ahí ya puse la foto con mi cara, publiqué una foto con mi DNI, contenta. Ya en ese momento no tuve... ¿Recuperaste tu identidad? En realidad yo creo que mi identidad ya estaba, ya existía, yo ya la vivía. Lo que hice fue que sea legal eso. La legalizaste. Es como antes de la ley de identidad de género. Sí.
O del matrimonio, de la gente que No, puede en pero su DNI decir sí. La anterior, cuando cómo se percibe. Claro, se llamaban con un nombre Sí, sí. que no figuraba en su DNI Claro. y luego tuvieron su DNI con su verdadero nombre, que era el que con la identidad que Es se avalar autopercibe. legalmente lo que vos sentís Claro, y lo sí. que manifestás. Porque sí. en realidad eso es lo importante. A ver, lo importante para los papeles es que sea legal. Yo si tenía un hijo, que hasta ahora no tuve hijos, tenía que ponerle ese apellido. Y yo no quería eso. Te animaste vos a hacer pública también tu historia, ¿no? Sí. Eso implica también todo un proceso Sí. de liberación y también un poco para otras mujeres, otros niños y niñas que por ahí estén viviendo una historia muy parecida a la que tuviste vos. Sí, lo que pienso es que un poco un poco es mi voluntad y otra parte siento que es mi obligación. Siempre digo que fui muy afortunada, en principio porque me creyó mi mamá, segundo porque nací con esta personalidad y quizás no fui tan tímida, que a lo mejor no me hubiese permitido hacer todo esto. Y después fui a la escuela, fui a jardín, fui a la escuela, fui a secundario, pude ir a la universidad, pude tener una computadora, saber usar internet, hablar otro idioma, ser desenvuelta para hablar con personas, no sentirme absolutamente responsable de lo que pasó o no sentirme mal en hablar de este tema con la gente, y eso me permitió ir conectándome con personas que me fueron ayudando a encontrar el camino para llegar a ese objetivo. Que si no lo podés hablar y si no lo podés decir y no podés hacer eso, es muy difícil hacer ese camino. Para mí, o sea, siento que al haber tenido todas esas oportunidades, haber estado viviendo en Buenos Aires, tener mis necesidades básicas cubiertas, yo comía, tenía ropa, tenía donde vivir, podía subirme a un subte o a un colectivo o ir caminando a un lugar a donde pudiera hacer una pregunta de cómo podía hacer este proceso. Me siento en la obligación o que tenía la responsabilidad de que ya que inicié este camino, que fue para mí, darme cuenta que seguramente ese camino no era solamente para mí y que hay un montón de personas que no tienen o no tuvieron las mismas oportunidades que tuve yo para poder llegar a ese lugar. Entonces, para mí era importante poder hacerlo público para ayudar a esas personas y que ese camino sea un poco más fácil. No es fácil emocionalmente. Yo creo que para todos debe ser muy duro y difícil. No autopercibir tu identidad, sino lograr que legalmente tu identidad sea como vos te sentís. Entonces, por eso sentí la necesidad y la obligación de que esto sea público. Cuando se conoce tu caso, ¿hay mujeres o gente que se comunica con vos? Sí. Que tiene ganas de avanzar con una decisión similar. Sí, ya me escribieron 2 chicas, una que acaba de cumplir 18 y otra mujer que joven igual, debe tener o mi edad, no me dijo en realidad cuántos años tiene, pero por lo que hablamos debe tener mi edad, un año más o menos, pero por ahí. Me escribió una señora que tiene 50 años, que me dijo, bueno, me agradeció por haber contado la historia, pero al mismo tiempo me dijo que ella hace mucho tiempo que había dejado de usar el apellido de su progenitor, que fue su agresor también, que nunca se había dado cuenta porque lo había dejado de usar y que leyendo mi historia y que porque se sintió identificada y me dijo, claro, fue por eso, pero nunca se me ocurrió hacerlo legalmente y como que ahora se lo estaba planteando. Así que lamentablemente ocurre muchas veces, es muy frecuente. Respecto a la causa y volviendo al inicio de la nota, la charla, sí. La causa prescribió. Sí. Se iba a avanzar, ¿no? Con que este tipo de delitos, cuando se cometen abusos contra niños y niñas, que son menores de edad, estas causas no prescriban. Sí. Porque además, a ver, acá hay todo un trabajo vinculado al tema del silencio, a veces un silencio obligado, impuesto, un trabajo personal, ¿no? Que en algún momento es liberador contándolo, pero también eso puede llevar a un proceso de años. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Esa causa no se puede reabrir? Una vez que prescribe, eso ya terminó ahí.
Por lo que me dijeron en ese momento que yo estaba iniciando el trámite de la supresión de apellido y también averiguando con penalistas si se podía retomar esa causa, lo que me dijeron era que no podía, si podría haber conectado causas si hubiese otra denuncia, o sea, si otra víctima lo denunciaba. Realmente yo en ese momento no me sentía con las energías suficientes como para salir a hacer una casa de brujas o buscar si existía otra víctima, que yo siempre estuve segura de que podía existir. Los penalistas me dijeron que en ese momento que me quedaban 2 meses, por ejemplo, para poder hacer una conexión de causas, algo así. Yo no soy abogada, estudié ciencia, no me dediqué a estudiar abogacía. Hubieron varios cambios en las leyes sobre si prescriben o no prescriben las causas con la ley Piazza, después hubo un arreglo y ahora sé que hay un grupo que están en el Congreso que están tratando de reformular una ley para que realmente no prescriban, porque lo que pasó fue que a partir de la ley Piazza lo que yo entendí fue las personas podían denunciar, en realidad la prescripción empezaba a correr a partir de la mayoría de edad del menor. O sea, vos cumplías 18 y recién ahí podía empezar a prescribir lo que vos ibas a denunciar. Sí. Y ahí los que defendían a los agresores hacían como un juego entre la fecha del delito y el tiempo que había pasado desde la última vez y la condena que le correspondía. No sé, yo creo que esas seguramente son leyes que no son claras y entonces se pueden interpretar de otra manera. Sí, aparecen los artilugios de los abogados, ¿no? Lo que deberían hacer es que quede súper claro si esto prescribe o no prescribe. Las personas que son víctimas de ese tipo de abusos hablan cuando pueden hablar. Es un proceso muy difícil. Hay personas que bloquean su mente y se acuerdan muchos años después. Y muchas veces sus agresores siguen vivos y todavía existe la posibilidad de que esa persona siga cometiendo los mismos delitos, lo cual lo convierte en un peligro para la sociedad, para otras personas. Y además, o sea, es una persona que cometió un delito y sigue libre, sin hacer nada. Y no es que, sin desmerecer otro tipo de delitos, ¿no? No es que te robaron una coca. Ultrajaron tu cuerpo y tu psiquis. Que eso te marca de por vida, no es borrable eso. La coca te la puedes volver a comprar en todo caso, ¿no? Vos durante mucho tiempo decías le tuviste miedo, ¿no? Sí. A esa persona que volviera a aparecer. Sí. Hoy me parece que sos consciente de que el miedo tiene que estar del otro lado. Digo, vos te has mostrado como una mujer fuerte, incluso una nena muy fuerte también, ¿no? A partir de la denuncia. De no quedarte paralizada a partir de tu historia, sino de accionar, ¿no? De tomar decisiones y moverte al respecto. Sí. Digo, miedo de nada. Sos consciente de eso, ¿no? Del coraje y del valor. Yo soy consciente de que hoy no podría hacerme ningún daño de ese tipo, del que me hizo cuando yo era menor. Creo que quizás la fortaleza emocional y psíquica es algo que se construye y en un punto siempre queda un monstruito ahí, pero cada vez es más chiquito. Para mí fue súper importante hacer terapia, fue basal poder seguir con una terapia psicológica. Es súper importante que las personas puedan tener acceso a una terapia psicológica de calidad, que tengan acceso, porque yo sé que muchas víctimas no tienen directamente acceso. Si no tienen recursos económicos para pagarlo por su cuenta o una obra social, me parece que es mucho peor el futuro de esa persona, porque no puede desarrollar herramientas para manejar esa situación. Digamos, las marcas que te quedan, yo no sé si la gente las conoce, pero son cosas que quizás para otros son imperceptibles y para uno su vida es un calvario. Yo recuerdo tener un montón de ataques de ansiedad y de cómo se me aceleraba el pulso, la respiración,
tenía personas que estaban detrás mío y yo me sentía muy mal, descompuesta, iba a un médico hombre y salía con ganas de vomitar. Te quedan marcas que te cuestan muchas cosas de la vida cotidiana que son simples. Y te cuestan porque en realidad no es que las otras personas sean malas, las que están detrás mío en una fila o algo por el estilo, sino que te detona tener una sensación de alguien atrás tuyo, o quizás a otra víctima le pasa otra cosa, pero te detona, te lleva a un momento emocional tuyo que en el que volvés a revivir situaciones y lo sentís en el cuerpo, y eso es un infierno. Entonces, si vos no tenés ayuda psicológica para poder aprender a reconocer esos momentos, aprender a consolarte vos, a controlarte vos, a tratar de detener algo que se te está despertando, estás atado de mano, estás condenado a seguir sufriendo innecesariamente. Josefina, bueno, yo te agradezco que hayas aceptado conversar con nosotros, que hayas decidido también charlar con nosotros contando tu historia, y con la expectativa de esto, ¿no? No solamente de una cuestión liberadora para vos, sino también de utilidad para muchas mujeres, para niños y niñas que por ahí están atravesando una situación así, que sepan que pueden tomar decisiones, y celebrás un poco los cambios en estos tiempos. Más allá de que decís que falta mucho. Sí, porque hoy tenemos voz, nos escuchan. O sea, es importante denunciar, y también después es importante que sucedan cosas. ¿Tu caso hubiera sido distinto hoy, ¿no? En esa causa, con esa primera denuncia. Puede que sea un poco distinto. Quizás hoy ya está más implementada la cámara Gesell, por ejemplo, y haya un registro de eso. Y si no prescriben las causas, posiblemente si yo hubiese hecho la denuncia hoy, con esta edad, sería otra historia, porque yo tendría otras herramientas para defenderme. Si esto hoy le sucede a un niño, también hay otras leyes. El año pasado se sancionó una ley que si un menor es víctima de abuso, un fiscal puede actuar de oficio, no necesita la autorización de su padre, que muchas veces es el agresor. Entonces esas cosas sí lo convierten en algo distinto. Faltan muchas cosas. Falta el seguimiento de esas personas, falta el apoyo psicológico, falta el apoyo legal real y útil, que esa persona sea informada de cómo son los pasos a seguir, de qué tiene que hacer, de cuáles son sus derechos. Eso todavía para mí falta. O sea, quizás habría sido un poco diferente, pero no sé si el final habría sido... Porque sigue existiendo 1% de condenas para el 10% de denuncias que hay. O sea, solo denuncia el 10%, y todo el resto de las personas que pueden o sentirse ya desganadas de hacer la denuncia, en principio porque les puede costar emocionalmente, y después porque se ve que aunque se hagan las denuncias, muchas veces ni siquiera esos procesos terminan en lo que deben terminar, ¿no? Terminan en el 1% nada más preso. Bueno, la idea es no desanimar. No, hay que denunciar más, porque en realidad yo creo que cuanta mayor cantidad de denuncias haya, en cuanto más se hable de este tema, más nos obliga a prestar atención a eso y a hacer algo al respecto. Si no, seguimos callados. Josefina, un placer charlar con vos. Igualmente. Y muchas gracias. Gracias a vos.